Mila esker, presidente jauna. Gaurko debatea mitin batean bihurtu da. Mitin bat bestearen atzetik datorrena. EH Bilduren bozeramaileari bakarrik gauza bat. Debate hau, zuk hona ekarri nahi duzun debate hori emango da ganbera honetan, dekretu legeak eztabaidatzen ditugunean. Baina nik gauza bat bakarrik esan nahi dizut. Jende guztia mesedez entzun ezazu. Zaurgarri diren pertsona guztiak. Euskal herritar guztiak. Zaurgarritasuna leku bietan eta leku anitzetan topatzen bai dugu. Denak entzun mesedez besteok egin izan dugu bezala. Eta erdi puntuko neurri bat ekarri nahi izan dugu zaurgarritasun guztiak kontutan har daitezen. Ezin da dena errelato guztia zure ideologiaren baitan utzi. Datuak datua dira eta errelatua ezin da bakarrik zure mesedetan egin. Presidente, hoy el Gobierno ha comparecido nuevamente, ya lo hizo el ministro Puente en el Senado y en la Comisión de Transportes la semana pasada, a petición propia y del Partido Popular para informar sobre los últimos accidentes de Adamuz y Rodalíes y la situación actual del sector ferroviario. Usted hoy ha realizado una explicación de los hechos ya conocidos del grave accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y 25 resultaron heridas, y de Gelida, en el que falleció una persona. A todas ellas y a sus familias, nuevamente, nuestras condolencias y solidaridad. Las causas, aunque ya se barajan con mayor o menor precisión, se conocerán y ayudarán a evitar nuevos accidentes, y ese debiera ser el objeto de las diferentes comparecencias e investigaciones que se están realizando, conocer las causas y evitar que se repita semejante tragedia. Y si hubiera alguna responsabilidad, actuar en consecuencia. Hoy no tiene sentido pedir comisiones de investigación en esta Cámara, no cuando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es decir, el organismo técnico independiente para investigar accidentes ferroviarios, está investigando. Lo prudente y objetivo sería esperar a las conclusiones de su informe. Lo que corresponde al Gobierno es dar explicaciones. Las familias y los heridos y la ciudadanía en general esperan del Gobierno una explicación honesta, que no niegue el problema, que no se esconda en medidas estadísticas, que no culpe eternamente al pasado en el que se quiera sacudir la responsabilidad alegando que anteriores gobiernos no invirtieron suficiente, porque la transparencia y la verdad es una herramienta de solución. Y esto lo debemos tener presente tanto el Gobierno como los demás grupos políticos de la Cámara, ya que alguno ha exigido antes dimisiones que buscar e incluso exigir soluciones. En relación a Rodalíes, no voy a alargarme, los partidos políticos catalanes, conocedores del caos en el que está inmerso, ya han incidido en su situación. Pero vayamos por partes. Nuestro grupo no pretende ser catastrofista ni hablar de colapso de la red ferroviaria estatal, pero esto va mucho más allá de incidencias puntuales, fallos técnicos inevitables o de casos aislados amplificados mediáticamente, que también. Ustedes mismos han dicho que hoy hay más trenes circulando, que se han aumentado las frecuencias, las personas usuarias y los servicios, y por ello hay más incidencias. Sin embargo, es de esperar que en una red sin suficiente mantenimiento y con más uso y protocolos no suficientes haya más incidencias y, por tanto, hay que prevenir. También han dicho que se está invirtiendo más que nunca y nos ha dado datos y estadísticas que así lo demuestran. Ustedes dicen, se está invirtiendo como nunca. Pero el ferrocarril no falla solo por falta de inversión. El mantenimiento preventivo, la mala planificación y los protocolos operativos tienen gran importancia. Sobre todo, tal y como ha repetido hoy, se escudan en que estamos pagando décadas de abandono y que por ello el caos actual no es culpa del Gobierno actual, sino una herencia estructural. Ustedes llevan gobernando ya 7 años. Y atrás, tiempo atrás, también hubo gobiernos socialistas que gestionaron infraestructuras ferroviarias. Hoy no vale escudarse en el pasado. Aunque de todas formas al ciudadano de a pie tampoco le importa quién gobernaba y cuándo. Lo que quiere escuchar de quien ahora gobierna es que se toma en serio su situación, se preocupa y aporta soluciones. Además de saber qué pasó en Adamuz, en Gelida, la Comisión de Investigación de la CIAF arrojará luz sobre ello. Lo que le pedimos es que reconozca el problema sin eufemismos y sin alarmismos, porque los alarmismos lo único que hacen es provocar que se pierda la confianza en el que hasta ahora se considera el modo de transporte más sostenible, seguro y fiable. Y es que a raíz de estos sucesos el porcentaje de confianza en el tren ha bajado un 58%. Señor Sánchez, esa es su función ahora, garantizar la seguridad de los viajeros y recobrar la confianza en el transporte ferroviario que tantos estudiantes y trabajadores necesitan para su vida diaria. Haga lo que tenga que hacer.
sin echar la mirada a gobiernos pasados y sea responsable también de lo que no ha hecho. Presidente jauna, itxarotekoa da mantentzelan nahikorik ez duen sare batean gorabehera gehiago izatea. Beraz, prebentzioa ezinbestekoa da. Herritarrei bost axola zaie zein gobernuk du erresponsabilitate handiagoa. Gaurkoak hau da, zuek edo azkeneko hamarkadako guztiek. Orain gobernatzen duenari entzun nahi diona da, bere egoera serio hartzen duela, kezkatzen dela eta konponbideak ematen dizkiotela. Sánchez jauna, hori da zure eginkizuna orain, bidaiaren segurtasuna bermatzea. Tren garraioan konfiantza berreskuratzea, ikasle eta langile askok behar baitute eguneroko bizitzarako. Egin beharrekoa egitea eskatzen dizugu. Hay que reconocer que hay un problema serio, que no es puntual y que merece toda nuestra atención, partiendo de un diagnóstico real, que nos diga qué líneas concretas y tramos necesitan una revisión, cuáles son los fallos repetidos, si son fallos de infraestructura, de gestión o de operación, y que se asuman responsabilidades. Y cuando hablo de asumir responsabilidades no me refiero a dimisiones teatrales de esas que se piden para desgastar al adversario político. Me refiero a asumir la responsabilidad de gobierno, incluso aunque la causa sea antigua, porque cuando se gobierna se asume lo que hay hoy, aunque la responsabilidad histórica sea de otros. Asumir la responsabilidad política también conlleva a asumir decisiones impopulares, como cambiar la política de bonos y descuentos para reconducir esas partidas al mantenimiento de las infraestructuras, es decir, a reordenar prioridades y también a exigir resultados. Porque, presidente, gobernar es responder, no solo decir aquello que la sociedad quiere escuchar. El transporte público no se puede reducir al anuncio de rebajas y descuentos. Detrás de una incidencia, tenemos que ser conscientes de que hay horas perdidas, jornadas laborales afectadas, problemas de conciliación y un impacto económico real. Hay mucho enfado cuando todos los días llegar al trabajo o a la universidad se convierte en una odisea. Coincidirá conmigo en que no podemos dar por normal ni aceptar que miles de personas lleguen tarde al trabajo por fallos que se repiten, más allá de las numerosas obras en ejecución. Necesitamos transparencia y un plan creíble y verificable para mejorar las infraestructuras ferroviarias, competencia del Estado, en el que nos digan qué van a hacer, en cuánto tiempo, qué mejoras plantean, con objetivos medibles, porque sin un calendario y un compromiso el relato es propaganda. Ha conseguido evitar 3 días de huelga en el sector ferroviario, aunque aún queda un sindicato que sigue con sus reivindicaciones. Las negociaciones han sido duras y las promesas altas. Un incremento del 9% en el presupuesto de Adif de alta velocidad y un 19% adicional en la red convencional. Seguro que ese incremento de la inversión para el que necesitan presupuestos es más que necesario, pero ¿tienen manos para ejecutarlo? ¿Está Adif preparada y dimensionada para asumir estas inversiones? El dinero tiene que pasar de los papeles a las obras y tiene que haber un equilibrio capacitado para dirigir esas inversiones, porque lo importante no es el presupuesto que se promete, sino el que finalmente se ejecuta. Y para eso, tan importante como el incremento presupuestario prometido es el incremento de plantilla y voluntad política por parte del Ministerio. Entre las promesas hechas a los sindicatos, usted las ha citado, se han incorporado 3.650 empleos adicionales para Adif, Renfe y Agencia Española de Seguridad Ferroviaria para el 2030, algo que el sector llevaba ya tiempo demandando. Pero, como decía, la seguridad en el ferrocarril ni siquiera depende solo del dinero invertido o de la cantidad de gente que trabaja en el sector, sino de la planificación y de la diligencia política. Estamos ya acostumbrados a ver que cuando un problema o, lamentablemente, un accidente como los de Adamuz y Gelida golpea un territorio, toda la atención del Ministerio y de las empresas públicas ferroviarias se vuelca en esos territorios. Y está bien que así sea, por supuesto, pero sin olvidar el resto, porque al dejarlos en la parte baja del montón se van acumulando los trabajos de mantenimiento y no se vuelve a ellos con tiempo suficiente. Nos podemos encontrar con que solo se hace cuando otro incidente vuelve a llamar la atención sobre otro punto de la infraestructura. Y entonces entramos en una rueda infinita en la que los trabajos se van ralentizando y la seguridad se ve afectada. Dar vueltas a la rotonda no es una buena estrategia a largo plazo. Necesitamos que tenga sus ojos, su presupuesto y su gente puestos en todos los puntos de la red la mayor parte del tiempo. Mientras la red de cercanías facilita el transporte diario, la de alta velocidad o altas prestaciones ofrece oportunidades socioeconómicas. En el caso de Euskadi sirve para conectarnos con Europa y nos encontramos ahora con que
último accidente sirve para que los contrarios a la alta velocidad, en este caso Euskal Herria Bildu, vuelva a sus andadas y presenten iniciativas, como han hecho en Juntas Generales de Araba, para dar marcha atrás a un proyecto como el de la Y vasca y su conexión con las capitales europeas, cuando precisamente Europa acaba de pedir hace escasos meses que se aceleren los trabajos de conexión con Lisboa, Madrid y París. Esto, que es una prioridad económica y social para nuestro territorio, para Euskadi, y una oportunidad para impulsar la modernización del sistema ferroviario, es para otros un motivo más de confrontación. Presidente, ustedes cambiaron el nombre al Ministerio de Fomento por el de Movilidad Sostenible. Y lo hicieron defendiendo un cambio de paradigma, que se pasaba de las infraestructuras del transporte a la movilidad sostenible, en la que la persona era el centro y la movilidad un derecho. Compartimos la filosofía, pero esta debe ser real, si no, es papel mojado. En relación al segundo tema de su comparecencia, del que no ha dicho una sola palabra, es decir, la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, muy brevemente, en su última comparecencia en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, usted nos sorprendió a nosotras y a los medios con un anuncio de medidas de control de las redes sociales en relación a las personas menores. Sin entrar hoy a valorar su propuesta y reconociendo la importancia del tema, lo que nos extraña, y no solo a nosotras, fue el lugar y el momento del anuncio, cuando en esta Cámara hay un proyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital en tramitación, cuyo plazo de enmiendas finalizó en diciembre del año pasado, y en el que no se recoge nada de lo que usted anunció ni en las enmiendas de su propio grupo. A nosotros nos parece que el tema es muy importante, nos preocupa. Las redes sociales pueden ser un instrumento magnífico, y también el estercolero social, una red llena de desinformación, de amenazas y de contenidos que incitan al odio, que afecta a la salud mental de niños, de niñas y de jóvenes. No hacía falta que se fuera a Dubái a presentar las 5 medidas que su Gobierno quiere implementar. Las medidas que usted ha planteado y otras requieren, por su importancia, de un debate que ya se está dando no solo en esta Cámara, también en la sociedad, y que tendremos que dar. Por otro lado, nos sigue preocupando mucho la ruptura geopolítica y geoeconómica y sus afecciones. El multilateralismo no pasa por su mejor momento. Ya no se habla de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no hay agenda sobre la agenda, y son contados los pins en las solapas. Los movimientos y partidos negacionistas y euroescépticos cobran poder también en el Estado, y este hecho también afecta a las necesarias alianzas que hay que tejer para hacer frente a los desafíos mundiales y a la necesidad de que Europa actúe unida y reaccione para defender los sistemas democráticos, los derechos humanos y, en definitiva, el derecho internacional. Vivimos en un periodo muy convulso, con numerosas amenazas, guerras, personas desplazadas, la guerra en Ucrania, Gaza, Sudán. Por cierto, 37 ONGs que operan hoy en Gaza y en Cisjordania deberán salir de allí si el veto israelí sigue adelante. Por lo tanto, también deberemos actuar en los conflictos que no se resuelven, y además las amenazas aumentan, porque hay tiranos y matones en el poder. Y ante todas estas amenazas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, nuestra oportunidad es más Europa, una Europa que no se pliega a Estados Unidos ni a los matones mundiales. Sin embargo, la inestabilidad política en varios Estados miembros de la Unión Europea limita su capacidad de respuesta como órgano supranacional. Cuesta demasiado llegar a acuerdos y actuar con rapidez, y alienados incluso en situaciones urgentes como las guerras en estos territorios o las estratégicas, como ocurre con las infraestructuras, por lo que la cooperación reforzada cobra valor para hacer frente al desorden mundial. Es decir, que la falta de unanimidad no impida llegar a acuerdos necesarios, aunque siempre se busque el acuerdo de los 27. Esto tiene riesgos de una Europa en varias velocidades, pero el escenario actual nos obliga a actuar. Por otro lado, las noticias que nos llegan del Parlamento Europeo nos preocupan. Se externalizan las fronteras y se da un paso más permitiendo expulsar a personas solicitantes de asilo a países fuera de la Unión Europea, aunque no tengan ninguna conexión con el territorio, y se amplía el listado de países de origen seguro para inadmitir automáticamente el asilo a quien venga de allí. Europa se defiende de quien busca protección y no actúa con la suficiente contundencia contra el que amenaza su propia existencia. Finalizo. Ayer hablamos sobre la necesidad de
defender el derecho internacional. Podríamos poner múltiples ejemplos de su conculcación, del empeoramiento constante de la calidad democrática mundial. La crisis del derecho internacional para Europa no es un debate teórico, sino una amenaza existencial para quien ha sido históricamente su valedora. El 89% de los europeos, según el último Eurobarómetro, cree que la Unión Europea debe estar unida para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos, para crear nuevas alianzas ante los que defienden la ley del más fuerte. Si no lo es por convencimiento europeísta ni democrático, debiera serlo por necesidad de subsistencia. Y ya concluyo, señorías, dirigiéndome al Partido Popular, ya que el líder del Partido Popular ha venido hoy crecidito con mensajes para todos y todas, aunque tal vez debiera hacer una lectura más sosegada de los resultados electorales y analizar si su estrategia política, si es que tienen alguna, les está beneficiando a ustedes o a los que se sientan a su derecha. Sigan así, ustedes verán. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica, en primer lugar tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Muchas gracias, presidenta. Señorías, presidente, en primer lugar quiero transmitir una vez más desde esta tribuna nuestro cariño, nuestra solidaridad a las víctimas del accidente terrible en Adamuz del pasado 18 de enero, así como a sus familias, a sus seres queridos, a su gente conocida, que tienen que estar atravesando un dolor absolutamente indecible. También queremos transmitir desde Podemos nuestro apoyo a la huelga de maquinistas que se está celebrando en estos días y que exige no solo mejores condiciones laborales, sino sobre todo seguridad para todos y todas las que viajamos en tren. Presidente, hoy ha subido usted a esta tribuna y ha dicho muchas cosas, pero lamentablemente poco o nada nuevo. Las víctimas tienen derechos, derecho a saber qué pasó, por qué pasó y, sobre todo, presidente, qué van a hacer ustedes para que algo así no vuelva a ocurrir. En Podemos siempre vamos a rechazar los bulos, las mentiras, la mezquindad, una actitud oportunista de la derecha que aprovecha las tragedias, que es absolutamente repugnante. Pero, presidente, tampoco vale escudarse en eso para decir que todo en el sistema ferroviario español va de maravilla. Su comparecencia, como las del señor Puente a lo largo de estas semanas, adolecen de una gravísima falta de autocrítica. Adolecen de una falta de revelar y evaluar qué es lo que ha pasado y qué podemos hacer para mejorar. Y eso alimenta el natural enfado, la natural sensación de inseguridad que campa a sus anchas en estos momentos entre la ciudadanía que cada día coge el tren. Y eso, se lo digo personalmente, presidente, creo que es algo que este país no se puede permitir. Es triste, presidente, que tenga que haber 46 muertos encima de la mesa para que de una vez por todas se escuchen las denuncias que los trabajadores y las trabajadoras del sector llevaban muchísimo tiempo explicando. No lo dice Podemos, lo dicen las trabajadoras, que ha habido muchos trenes en los que se ha dejado de servir el café en determinados tramos de los botes que daban los trenes porque habían quemado a más de un pasajero, que entre ellos llevaban muchos meses comentando que al final algo gordo iba a pasar. Que han visto esos trabajadores cómo se cerraban talleres de mantenimiento como el de Málaga, con trabajadores que se conocían como la palma de su mano la vía, al mismo tiempo que se entregaban esas mismas tareas a empresas del IBEX 35 sin ninguna formación y que estaban haciendo y que después salen en todos los casos de corrupción. Triste que tenga que haber más de 40 muertos encima de la mesa para que de una vez por todas se conozca por parte de la ciudadanía que hemos metido muchísimos más trenes de alta velocidad en las mismas vías sin que eso haya sido acompañado de la suficiente inversión en mantenimiento. Desde luego estamos todavía muy lejos, presidente, de la inversión de otros países a nivel europeo. Es que ya el pasado 26 de septiembre uno de los sindicatos mayoritarios del sector le envió al señor Puente una carta
en la que decía, y cito literal: la infraestructura ferroviaria española atraviesa un momento crítico. La falta de mantenimiento preventivo está provocando fallos críticos que impactan directamente en la seguridad. La guerra de precios está poniendo en riesgo no solo la viabilidad económica de las empresas, sino la calidad y la seguridad del servicio. Cito literal, presidente: se sabía, estaban ustedes avisados y no hicieron absolutamente nada. En Podemos pensamos que es el momento de tener un debate serio sobre el modelo, sobre la cuestión de fondo, sobre si tiene sentido, presidente, dejar sectores estratégicos como el sector ferroviario en manos privadas. Pensamos que ya está bien de tanta libre competencia, de mercado, y es hora de plantarse ante Europa y revertir la privatización que solo ha beneficiado a grandes empresas multinacionales que, insisto, son las que luego salen en todos los casos de corrupción. Recuperar lo público y empezar a invertir en cercanías, en media distancia y en trenes de velocidad alta. Es el momento de que lo público recupere el control de los sectores estratégicos, porque ir a trabajar en tren, ir a visitar a tu familia en tren a otra ciudad, no es un capricho, presidente. Es un derecho que lo público debería garantizar y que, en mi opinión personal, debería ser totalmente gratuito. Mi partido, desde luego, va a hacer fuerza, va a empujar junto a los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos por la renacionalización del tren en España. Y sobre los otros temas de la comparecencia, yo creo que usted mismo ha pasado vergüenza al darse cuenta de lo que habían hecho. Han hecho ustedes un totum revolutum en esta comparecencia para no venir dos veces, presidente. Yo creo que tienen que reflexionar sobre su estrategia parlamentaria, porque había temas con suficiente enjundia para abordar dos comparecencias separadas. Yo, como no tengo tiempo en la réplica, me veo obligada a abordar también las otras cuestiones que usted no ha tocado. Mire, desde que se produjo la intervención militar ilegal en Venezuela por parte de los Estados Unidos y de Donald Trump, usted y el señor Álvarez han sido incapaces de citar estas palabras: intervención militar ilegal por parte de los Estados Unidos, que es el único responsable y que es el agresor. Usted se ha llenado la boca hablando de la democracia en Venezuela. Pero esta intervención militar ilegal, presidente, no tiene nada que ver con la democracia. Esta es una guerra por petróleo, esta es una guerra para torcerle el brazo al gobierno venezolano. Es una guerra por la pasta, como la que sobrevuela Irán y que tiene un solo objetivo: apropiarse del petróleo que estos países le estaban vendiendo barato a China. Como nada tiene que ver con la democracia el brutal bloqueo a Cuba, a quien pretenden hacerle exactamente lo mismo que se le ha hecho a la Franja de Gaza. Su hipocresía y su doble vara de medir en las relaciones internacionales es tan evidente que ustedes dan lecciones de democracia sobre Venezuela al mismo tiempo que acaba de volver de viaje oficial, de un viaje solemne a Emiratos Árabes Unidos, presidente, un país que, como usted bien sabe, es una dictadura. Una de las de verdad, se lo digo al señor Abascal y a sus señorías de Vox por si quieren tomar nota, una dictadura de verdad, donde no hay elecciones, no hay partidos políticos, están prohibidas las huelgas, están prohibidas los sindicatos, gobiernan 7 familias y 7 emires. Es una monarquía absoluta hereditaria. Pero, presidente, no le he escuchado pedirle las actas al emir de Emiratos Árabes Unidos, que tampoco serviría de nada porque ya he dicho que no hay elecciones. Con esa dictadura ustedes no tienen ningún problema, se hacen viajes oficiales, se hacen fotos con la cúpula del régimen, se pueden hacer negocios y aquí nadie dice nada. Ni usted ni, por supuesto, los lacayitos de Trump en esta Cámara, el señor Feijóo y el señor Abascal. ¿Y por qué? Porque esta dictadura es socia de los Estados Unidos y sirve a los intereses económicos de los Estados Unidos en la región. Ustedes defienden la democracia solo cuando les interesa económicamente, presidente, y eso es un grave problema. Hoy, ponerse del lado de la democracia, presidente, sería subir aquí, subir a esta tribuna y reconocer que agresores sexuales y pedófilos como Donald Trump y como Epstein, que fascistas como Elon Musk, no son un error del sistema, son el sistema capitalista funcionando a pleno rendimiento. Es el racismo, el odio, el machismo, que son las características principales del capitalismo. Para enfrentarnos a esa amenaza, presidente, ni podemos volver a lo anterior, que no funciona, ni tampoco vamos a combatir esta amenaza con medidas que son titulares, que solo buscan salir en la tele y un corte en la radio. Ese anuncio que ha hecho usted
de prohibir las redes sociales para menores de 16 años, sabe usted también como yo que suena muy bien, pero que no va a servir para nada. Ya en este momento, las redes sociales están prohibidas en España hasta los 14 años. ¿Y sabe cuál es la edad de acceso al porno por primera vez? 8 años, presidente, 8 años. Prohibir sin educar no vale para absolutamente nada. Contra Elon Musk no vale solo prohibir, hace falta educación, educación, educación. Por eso le traigo una propuesta concreta. Crujamos a impuestos a las plataformas que extienden el odio, el racismo, la violencia contra la clase trabajadora y usemos ese dinero para financiar a todos los niveles y para todos los sectores educación sexual obligatoria. Eso, presidente, y poner en marcha una red social pública con un algoritmo transparente, que no premie el racismo y el machismo, que no ampare el genocidio en Palestina, como ha hecho X. Contra la principal amenaza de la humanidad, presidente, no valen los titulares. A Estados Unidos solo se le puede parar con medidas valientes. Salgamos ya de la OTAN, rompamos esa alianza criminal que está sembrando el terror dentro y fuera de las fronteras de Norteamérica, que aislemos de una vez por todas a Donald Trump, que es el Hitler del siglo XXI. Hagamos algo útil para frenar a la internacional reaccionaria. Y termino. Ustedes están muy preocupados por los tuits de Elon Musk, pero yo cada vez tengo más la sensación de que este Gobierno está totalmente desconectado de la realidad de la calle. Presidente, lo que le quita el sueño a la gente en este país es que no puede pagar el alquiler, es que no puede llenar la nevera, es que la gente ya ni se va a tomarse un café al bar en el almuerzo de lo carísimo que está todo. Se van a ir miles de familias desahuciadas a la calle y ustedes no están haciendo absolutamente nada para impedirlo. Este camino que ustedes han elegido, el del rearme, el de no hacer nada contra la crisis de vivienda, es una enorme decepción para la gente que les votó. Usted, estoy segura de que lo va a intentar, prolongar su mandato el tiempo máximo que pueda. Pero, lamentablemente, por este camino, para lo único que van a servir esos meses es para seguir alimentando el malestar con el que crece el bloque del Partido Popular y Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villagra. Tiene ahora la palabra el señor Rigo Candamil. Grazas, señora presidenta. Moi bon día. Señor presidente, comezo por trasladar o pesar e a solidaridade do BNG polas 46 vítimas dos accidentes de Adamuz e Lleida, ás familias e a todas as persoas afectadas. Eu non vou entrar en profundidade sobre estes accidentes porque xa o fixeron outras forzas políticas con máis coñecemento de causa da que poda ter eu desde a Galiza. Non tanto, si gustaría de facer algunhas precisións, mesmo que algunha xa fose tamén dita. Preocupa a falta de mínima autocrítica amparada en argumentos como quilómetros de camiños de ferro ou incremento das partidas destinadas ao mantemento da infraestructura ferroviaria. Acho que hoxe é unha evidencia que a rede ferroviaria precisa de máis e mellor atención para evitar accidentes e incidentes infelizmente habituais e mesmo se quixeran apostar de verdade por o ferrocarril como un sistema de mobilidade eficaz, eficiente e sustentável, precisa de ser aumentada, modernizada e incrementados os servizos. E disto sabemos moito os galegos e galegas e, por tanto, tamén falarei. Mais antes, como infelizmente temos unha experiencia terrible na Galiza, quero deixar claro que se algo non pode acontecer con estes accidentes é o que ocorreu co accidente de Angrois. Nese caso, en que a responsabilidade directa era dun goberno do Partido Popular, non dimitiu ninguén e tampouco ninguén asumiu responsabilidades políticas. Agora o PP, o señor Feixóo aquí, pide dimisións, mas con 80 persoas falecidas nin lle pediron a Ana Pastor que dimitise, nin a cesaron, a pesar da responsabilidade evidente. Por tanto, moita hipocresía por parte de Feijóo do Partido Popular. Polo contrario, o que houve foi un pacto de silencio entre o PP e o PSOE para tapar as responsabilidades compartidas por Ana Pastor e José Blanco
na construción da liña e na decisión de non instalar o sistema de freado automático RTMS. Mais o peor foi o abandono das vítimas e das familias sen que fosen debidamente atendidas nin recibidas por ministras e ministros do PP e do PSOE, sen que se tivese realizado unha investigación en profundidade realmente independente, pois a CIAF non o foi, e fechada cunha resolución xudicial, despois, de maneira ainda recente, corrixida pola Audiencia da Coruña, que deixa como único responsável o maquinista. Todo profundamente inxusto. Aquí, neste caso, é preciso investigar en profundidade de maneira independente para que tamén sexan asumidas as responsabilidades a que houber lugar. Por iso nos preocupa que, a pesar de ter ultrapasado o prazo legalmente establecido, aínda non estea en funcionamento a Autoridade Independente de Investigación de Accidentes de Transporte, continúa operando unha CIAF dependente do Ministerio e desacreditada por actuacións anteriores como a de Angrois. Reclamamos, por tanto, axilidade, absoluta transparencia e tratamento adecuado ás vítimas para alén das necesarias actuacións de mantemento, mellora e modernización da rede ferroviaria. E neste sentido, teño que dicir que resulta inaceptable actuacións como a cometida a pasada semana no Eixo Atlántico coa suspensión durante 72 horas dos servizos ferroviarios en previo aviso e sen alternativa de transporte por estrada e tamén sen o consentimento da DIF. Sen previo aviso, a pesar de que a alerta meteorolóxica era coñecida con anterioridade, deixaron tirados millares de usuarios e usuarias durante 3 días. E é unha irresponsabilidade e unha discriminación ao noso país, pois noutros casos sempre se forneceu transporte alternativo por estrada. Por último, aínda que sexa máis brevemente, quero referirme á situación internacional, tamén motivo desta comparecencia, porque onte debatíamos aquí unha PNL do seu partido en defensa da legalidade internacional e o que reclamábamos e o que reclamamos hoxe é máis coherencia entre o que se predica e o que se practica, porque cando a ofensiva imperialista dos Estados Unidos de Trump é tan brutal que implica atacar países soberanos como Venezuela, secuestrar o seu presidente, profundar no bloqueo ilegal e criminal de Cuba para afogar económicamente a illa, practicar a piratería asaltando petroleiros en augas internacionais, condicionar as relacións comerciais de terceiros países, ameazar con bombardear en Irán ou con tomar por a forza Groenlandia, ningún goberno decente debe ficar calado. Pero, infelizmente, vemos como a Unión Europea, os Estados europeos, tamén o español, prefiren agachar a cabeza diante dos Estados Unidos e continuar obedecendo os mandados de Trump, incluída a compra de armamento ao complexo militar industrial norteamericano, que é para o que serve alimentar a escalada belicista. Por iso exiximos ao Goberno levantar a voz para defender a legalidade internacional e o respeto á soberanía dos povos, levantar a voz para defender Cuba e para reclamar que se poña fin ao bloqueo, para defender unha Palestina libre e un Sáhara libre, para rexeitar ameazas, intervencións e bombardeos e para defender políticas de paz. E, señor Sánchez, non será xa tempo de fechar as bases norteamericanas en territorio do Estado español e sair da OTAN? Non chega con decir que se sigue sendo un atlantista convencido, ainda que sexa sin entusiasmo. Algúnas forzas políticas levamos máis de 40 anos reclamando OTAN non e bases fora, e parécenos que xa é moito hora de que se faga realidade. Está na súa man conseguilo. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Riego. Tiene ahora la palabra la señora Valido García.